Edificando tu vida. Edificando tu vida. Un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. Queridos amigos, muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva semana del mes de noviembre, como también estamos iniciando un nuevo programa de Edificando tu Vida. Felices de poder ser parte de este equipo que está transmitiendo palabra de Dios, palabra de vida eterna para todos aquellos que nos están escuchando. Sean todos bienvenidos. Les habla su amigo José Luis Pereira y estaremos conmigo durante estos 60 minutos de Edificando tu Vida. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de la radio. Les habla Gabriel Lobo y estaré formando parte, como siempre, todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí en tu programa Edificando tu Vida. Los martes tenemos un programa dirigido hacia líderes, pastores, hombres y mujeres que están trabajando en el ministerio y también para todos aquellos, ¿no?, que quieren aprender de la palabra del Señor. Le invitamos a que usted pueda tomar atención. Dios estará bendiciendo su vida, lo creemos que va a ser así. Póngase cómodo, estaremos a lo largo de estos 60 minutos aquí compartiendo la palabra del Señor con un tema muy interesante que así lo hemos considerado en esta oportunidad. Queremos dejarte con este tema de Jaime Murrell, Más de ti. Que esta alabanza pueda servir para todos nosotros como una introducción, como algo que queremos empezar a conversar en esta tarde acerca de la necesidad que tenemos de que sea Dios el primero mostrándose en nuestras vidas. Estamos presentando Edificando tu Vida. Estamos retornando en tu programa Edificando tu Vida y vamos a estar ya presentando el tema que hemos escogido para el día de hoy. Vamos a tomar unos textos de la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, versículo 26 al 30. Aunque el versículo número 30 es el que vamos a estar tomando como texto para poder estudiarlo en esta oportunidad. Nuestro tema para hoy es menguando para que él crezca. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado, él le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Quisiera tomar el versículo número 30, donde dice la Biblia: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Seguramente los discípulos de Juan quedaron un poco pasmados, asombrados de la respuesta de su maestro, pues para ellos era un grande personaje, lo habían seguido durante algún tiempo y de pronto cuando ellos vienen con una noticia para decir que alguien estaba como que tomando su lugar, él le da una respuesta que tal vez ellos no esperaban. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Después nosotros sabemos por la misma lectura de la Biblia de que algunos de los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús después de lo que Juan les había respondido. Amigo que me estás escuchando, Juan el Bautista, un hombre verdaderamente consagrado a Dios. Él vivía apartado en el desierto, dice la Biblia. Tenía una comunión estrecha con Dios. Sabía a qué había venido a este mundo. Sabía cuál era el trabajo que tenía que hacer. Él mismo lo dice, que él era alguien que estaba preparando el camino para que viniese el Mesías, para que viniese el Salvador. Él estaba consciente
consciente del trabajo que estaba realizando y sabía que su ministerio estaba haciéndolo según la dirección de Dios. Qué bueno es saber, qué bueno es que nosotros seamos conscientes de eso cuando vienen los aplausos, cuando vienen las personas utilizadas a veces por el enemigo para decirnos: tú eres un grande predicador, tú estás haciendo pero muy bien tu trabajo, no hay nadie como tú. Y eso a veces suele ser como una tentación para nuestro propio ministerio. Juan podía responderle de otra manera, pero él estaba consciente de cuál era su trabajo, cuál era su posición, sabía cuál era el ministerio que tenía que hacer. Es lindo saber, estar consciente entonces de que el primer lugar, o más bien nosotros, nos debemos al Señor. Si trabajamos es para el Señor, no es para nosotros mismos, no es para engrandecernos ni para llevarnos la gloria. Nosotros hacemos un ministerio o trabajamos, pero toda la gloria es para el Señor Jesús. Juan el Bautista ya llevaba algunos años desarrollando su ministerio, y es algo que el apóstol Pablo recalca aquí en la carta que le escribe a Timoteo, dándole las características que deben tener los siervos de Dios que quieren servirle de una forma especial, haciendo el trabajo administrativo, también de ministrar en la casa del Señor. El versículo 6 del capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Está muy claro el texto. Al parecer, los que se acercaron a Juan el Bautista esperaban alguna reacción negativa de parte de él, pero muy claramente él les dice de que ya era el tiempo, era el momento en que el ministerio el cual había sido encomendado en sus manos, como ya estaba llegando a su final, empiece a darle el brillo al que venía detrás de él, que era Cristo, y que venía obviamente con un ministerio mucho más grande y prominente. A veces nosotros caemos en aquello de pensar de que nosotros tenemos una responsabilidad y nos olvidamos de dónde acomodar a Cristo en nuestra responsabilidad en la iglesia o en cualquier cosa que estemos haciendo. Cierto día le preguntaron a un joven si podía traer una enseñanza bíblica acerca de un tema de la actualidad. Queremos enseñarle, le dijeron a los jóvenes, acerca del internet, acerca del Facebook, acerca del WhatsApp, de cómo poder trabajar en esta forma, en esta otra, que lo sepan utilizar de una buena forma. Y luego de analizarlo, este joven dice: está bien, puedo enseñarles todo, pero ¿dónde acomodo a Cristo en este tema? Bueno, causó risas entre los que estábamos ahí, pero la pregunta es: ¿estamos sabiendo darle el lugar que corresponde a Cristo en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en lo que tenemos que desarrollar, las funciones que tenemos delegadas en nuestra vida? Entonces, la pregunta está en el aire y el tema de hoy es ese: menguando para que Él crezca. No importa los títulos que tengamos, el conocimiento que hayamos adquirido, en dónde lo hayamos adquirido, la economía que nos respalda, o los coches que tengamos en el garaje. No importa. Si queremos ser siervos de Dios, ser utilizados por Dios y dejarnos que Él sea el que use nuestra vida, y no solamente colocarlo a Cristo donde nos parezca, dejemos que sea Él quien crezca, que nosotros menguemos para que seamos siervos útiles, instrumentos útiles en las manos del gran Maestro. Te vamos a dejar con esta alabanza y enseguida estamos ya entrando de lleno al tema que hemos escogido para hoy. Estamos presentando Edificando tu Vida. Quiero hacer referencia a una lectura que está en Éxodo capítulo 2 y versículo 11 acerca de la huida de Moisés de Egipto a Madián.
Dice el versículo 11, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar que sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Al día siguiente volvió a salir. Al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y le respondió él: ¿y quién te nombró a ti como gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó que ya se supo lo que él había hecho. Y en efecto, el faraón se enteró de lo que sucedió y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Moisés, dice aquí la lectura, que ya era mayor de edad. Él se había criado en casa de Faraón, adoptado por la hija de Faraón. El futuro de Moisés en Egipto era que llegase a ser el próximo Faraón, el próximo rey de Egipto. Sin embargo, cuando él crece, ya es mayor de edad, él va y da una vuelta por allí, por donde estaban los judíos que eran hermanos de él. Y al ver una escena cuando un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, sintió una fuerte y gran tristeza, podemos decir, sobre ese hecho, y se enojó bastante y mató al egipcio. Y él, lo que pensamos que Moisés con esta acción estaba pensando que Dios lo había elegido con un propósito y que él tenía toda la capacidad y la ciencia, tenía todo el estudio. Por cierto que sí, era uno de los hombres mejores preparados de su época, y tal vez con sus propias fuerzas él creyó que podía hacer algo por su pueblo, el pueblo que estaba en aquel entonces oprimido por el faraón, por el pueblo de Egipto. Sin embargo, cuando nosotros pensamos que lo podemos hacer todo, que somos grandes, es cuando nos estancamos, es cuando somos pequeños, es cuando no podemos avanzar o hacer alguna cosa para Dios. A Moisés tuvo que pasarle algo muy, muy difícil, ¿no?, en su vida. De ahí en adelante pasaron 40 años cuando él huyó a Madián, y allí fue cuando Dios comenzó a tratar con su carácter, con su forma de ser. Claro que al final, después de que Dios le comisiona el trabajo de volver para Egipto, él había sido ya transformado, su carácter había sido apaciguado, el hombre se volvió muy paciente, y fue cuando Dios comenzó a llamarlo y después a utilizarlo. Por supuesto que el estudio que él hizo 40 años atrás, la ciencia y el conocimiento que él tenía, él lo ocupó, por cierto, en su ministerio. Pero ¿cuándo fue que Dios lo utilizó? Cuando él reconoció de que era nada, de que sin Dios él no valía absolutamente nada. Y es allí cuando recién nosotros comenzamos como ministros del Señor, como obreros, como cristianos, podemos decir, a crecer, cuando le damos al lugar al Señor, porque venimos de un mundo de mucho conocimiento. En este tiempo son muy pocas las personas que ya están sin estudiar. Y yo sé que usted que me está escuchando tal vez se convirtió después de haber terminado su licenciatura, después de haber terminado la universidad o sus estudios
de posgrado, no lo sé. Y qué bueno que Dios le haya permitido, amigo, hermano, terminar esos estudios. Eso es un gran logro en la vida. Pero quiero decirle que eso no es el todo. Dios quiere también enseñarte algo más. Cuando tú le entregas todo tu conocimiento al Señor, cuando le dices, Señor, es verdad, yo he estudiado, yo tengo conocimiento, yo tengo estudio, tengo inteligencia, no sé, lo que Dios te haya dado la oportunidad de tener en ti o lo que tú tienes, si tú te lo pones al Señor a disposición, estoy seguro que Dios te utilizará de una manera más eficiente, te usará para que puedas llevar el mensaje, el ministerio que Él quiere entregarte, pero es hasta cuando tú le permitas a Él que te utilice. Y no tú solamente con tu conocimiento. A veces te preguntas si yo predico la palabra del Señor, yo enseño, yo estoy trabajando con niños, estoy trabajando con personas adultas, no lo sé. Estás trabajando en algún ministerio que el Señor te ha permitido trabajar y no te estás sintiendo cómodo o no estás sintiendo que estás creciendo o que eres útil. Tal vez es porque te está faltando eso, que tú le des el 100% al Señor, o sea, el lugar que le corresponde a Él, que comience Él a mostrarse en ti y no tú en Él. Que Él sea, que cuando tú hables, que Él sea el que se muestre y no tú hablando. Entonces creo que va a ser diferente. Comenzarás a sentir de que verdaderamente estás haciendo útil o estás haciendo algo útil para el Señor. Moisés recién se dio cuenta a los 80 años. Tal vez él pensaba, pero ya estoy bastante avanzado, entrado en años, ¿será que Dios me va a utilizar? Y sin embargo fue ahí cuando recién Dios lo llamó, porque ya había sido moldeado a través de los años. Y fue cuando Moisés surgió en su ministerio. Conocemos bien el ministerio después de este hombre, de este varón de Dios, Moisés, que llevó durante 40 años al pueblo de Israel y no fracasó. En los momentos más difíciles de su ministerio, cuando la gente se le venía y le pedía agua y le pedía comida y se amotinaban, podemos decir, ahí delante de él y de Aarón, él con la sabiduría que Dios le había entregado y con la paciencia que había adquirido, pudo mostrar a Dios hablando, porque cuando él hablaba, la gente no veía que era Moisés. En cierta ocasión tuvo que taparse incluso con un velo la cara, porque la gente no podía mirarlo. Era tanta la presencia de Dios en Moisés. Moisés, podemos decir que prácticamente había desaparecido y el que estaba hablando ahí era Dios mismo. Otro personaje que hemos visto para poder analizar acá en la palabra del Señor es el profeta Daniel, que también ahí vemos al rey Nabucodonosor, que tuvo que pasar por una experiencia personal para poder entender de que todo lo que brillaba en él había sido dado por Dios. Hablemos un poco del profeta Daniel primeramente. El profeta Daniel, él pasó por varios reinos cuando estuvo ahí en la cautividad en Babilonia. Pasaron 4 reyes por él. Hubo una actitud intachable, hubo una actitud en él de mucha reverencia a Dios, mucho cuidado en lo que él tenía que hacer para Dios. Él tenía una actitud bastante humilde, sencilla y además fiel al Señor, que no importaba lo que digan los demás. Y eso bastó para que Dios lo lleve de ser un simple joven que fue escogido por quizás su aspecto físico, porque estaba sano y tenía algún conocimiento que lo distinguía de los demás. Entonces lo llevaron entre todos los jóvenes que fueron cautivos para Babilonia. Pero ahí, estando él en la cautividad, se destaca de todos los demás por aquella fidelidad y aquella gracia que lo caracterizaba, y sobre todo por entender de que Dios era quien
hacía las cosas a través de él, por hacer de que cuando él pudo traducir aquellas palabras que fueron escritas en la pared, para cuando él fue lanzado al foso de los leones y para las situaciones que él padecía o sufría, reconocía que Dios era quien nos rescataba, reconocía que Dios era quien nos respaldaba, reconocía que Dios era quien hablaba a través de sus labios, a través de la sabiduría que él tenía, era solamente dada por Dios. Y es ahí donde se ve aquello que es a donde queremos llegar en esta tarde, que es a donde queremos ir con este tema del cual estamos hablando, de que sea Dios glorificado en nuestra vida y que no nos apropiemos nosotros de aquella gloria, de aquella alabanza que se pueden estar dando, porque Dios está utilizando nuestra vida. Simplemente somos instrumentos útiles en sus manos. Estamos siendo personas que vamos a ser utilizadas por Dios en cualquier nivel que Él quiera llevarnos, pero que reconozcamos que es Dios el que nos está usando. Como dice en la carta a los romanos, el escritor a los romanos dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Lo vil, lo menospreciado, lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y así, hermanos, quizás nosotros tengamos alguna cosa de qué gloriarnos, como dijo el apóstol Pablo también a los filipenses. Si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Pero que eso no sea algo por lo cual nosotros nos estemos escudando, así como lo hizo Nabucodonosor. No es esta la Babilonia que yo edifiqué, y tantas cosas que empezó a decir y a echarse él solo las flores de todo lo que había hecho, y que Dios lo llevó a 7 años de estar entre las bestias, de estar comiendo pasto, de estar humillado y siendo una vergüenza, de estar ahí quizás pasando situaciones que él no entendía, comiendo como un animal nada más, hasta que él reconoció, se humilló, que todo lo que había logrado, que todo lo que había edificado, que todo lo que había tenido hasta ese momento fue entregado por Dios, por aquel Dios del cual hablaba Daniel, por aquel Dios por el cual había sido permitido que, sus amigos de Daniel sean librados del horno de fuego. Aquel Dios que le permitió poder llevar cautivo a su mismo pueblo. Termina diciendo Nabucodonosor en el versículo 34 del capítulo 4 de Daniel, dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Si un rey impío como Nabucodonosor logró entender de que Dios es el que tiene en su mano el poder para hacer grande a quien Él quiere y destruir a quien Él quiere, entonces, hermanos, cuánto más nosotros que somos siervos de Dios, que somos quienes predicamos de su palabra, podemos nosotros entender de que lo que hemos logrado hasta aquí, lo que venimos haciendo, es solamente gracias a Dios, gracias a la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros, de la buena gracia que nos
imparte diariamente, de aquella unción que nos regala a través de la búsqueda que tenemos nosotros hacia Él, y que simplemente nos volvemos instrumentos útiles y nos vamos perfeccionando día a día según su voluntad, según su misericordia y según lo que nosotros hagamos a favor de Dios. Quisiera volver al personaje inicial que tomamos para este tema, Juan. Aquí justamente en San Juan capítulo 1 y el versículo 19, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Una respuesta interesante que da Juan aquí cuando le pregunta: ¿qué dices tú de ti mismo? Y él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Qué linda respuesta, qué respuesta más ubicada la que Juan responde a los que habían sido enviados por los fariseos. Yo quisiera abordar un poquito acerca de la forma y de los roces en que los ministros de Dios tienen constantemente después de cualquier actividad donde se predica o un ministro predica la palabra del Señor, y Dios lo usa, lo utiliza. Dios sana a los enfermos a través de la prédica que se hizo o el evento. Y entonces él es preguntado, ¿cuántas veces yo he escuchado esto? Cuando le preguntan: verdaderamente tú eres grande, las palabras que tú has dicho me han confortado, o el mensaje que tú dijiste fue para mí. Es ahí, en ese momento, yo creo que es la parte o el momento más difícil y más conflictivo para el ministro, cuando vienen elogios para su persona. Y ese es el punto clave cuando comienza a sentirse en el corazón muy adentro y decir: sí, es verdad, lo hice bien. La gente está contenta. Y pueden haber pensamientos y reacciones que vayan en desmedro de nuestro o de su ministerio. Juan dice en respuesta a todo eso, cuando le preguntan: ¿tú eres el profeta? Él fue tajante, decir: no lo soy. ¿Tú eres Elías? No lo soy. ¿Tú eres el Mesías? Pues no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Si no eres ninguno de aquellos y estás haciendo grandes milagros y estás bautizando, ¿con qué autoridad los estás haciendo? ¿Quién te ha mandado? ¿Qué le vamos a decir a los que nos enviaron? Y él sencillamente dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que enderecen sus caminos torcidos, y nada más. Y en verdad eso es lo que somos cada uno de nosotros, los que estamos predicando la palabra del Señor, los que estamos llevando el mensaje. Sencillamente somos esos mensajeros. Somos los mensajeros, somos las personas que estamos llevando una carta, un mensaje, un aviso muy importante o de vida a muerte a alguien que está muriendo, a alguien que está apartado, que está desviado. Nada más. ¿Quién nos envió? Nos envió el dueño de la obra, nos envió un rey, nos envió el Señor de señores. Nosotros trabajamos para Él. En el Nuevo Testamento, en una de las parábolas, la parábola de la cena, cuando el
el señor de la hacienda envía para que vengan a su fiesta a sus convidados, ¿no? Ellos, no estoy hablando de más, no era eso, lo borras. Quisiera hacer referencia acerca del dueño de la obra, cuando él envía, deja a algunos cuidando sus haciendas, y después de un tiempo envía a sus trabajadores para ver cómo estaba el trabajo, para cobrar el alquiler de las haciendas. Y aquellos que estaban encargados, que habían quedado ahí cuidando, trabajando, comenzaron a portarse mal, mataron a los que habían sido enviados por el Señor, ¿no? Y a otros los mandaron con las manos vacías y golpeados. Después dice que el dueño de la obra envió a su propio hijo. Bueno, es mi propio hijo, no creo que a él no le hagan caso, lo voy a enviar a él. Y cuando llegó aquellos hombres malvados, dijeron, él es el heredero, matémosles y hagámonos dueños de sus haciendas. En respuesta a esto dice la palabra del Señor que el Señor de la obra va a enviar, ¿no es cierto?, un ejército y los va a destruir a aquellos hombres malvados por haberse agarrado algo que no era suyo. Y así ocurre. Eso es exactamente lo que ocurre con aquellos hombres y mujeres que están trabajando para el Señor y de pronto quieren hacerse dueños de una obra ajena, de los elogios y toda la gloria es para el Señor. Nosotros por supuesto que vamos a tener recompensa, pero va a ser en los cielos, allá. Un día cuando acabemos todo el trabajo aquí en la tierra, allí sí vamos a ser recompensados. Pero hay que tener mucho cuidado con que el orgullo o la vanagloria entre en nuestro corazón. Eso puede ser muy terrible para nuestra vida y puede ser incluso hasta el final de nuestro ministerio. Solamente me queda decirle, amigo, hermano que me está escuchando, que usted pueda tener la humildad suficiente para que en esos momentos tan difíciles, cuando vienen aquellas personas, cuando el diablo mismo viene a su oído para decirle, tú eres capaz de hacerlo, no necesitas de nadie ni de nada más, tenga cuidado, venza esa prueba, venza esa dificultad. Después de aquello viene una corona eterna, viene un premio grandioso que no nos imaginamos. Dios tiene todavía un ministerio muy grande para tu vida. Ni siquiera sabes a dónde mismo te va a llevar el Señor o hasta dónde vas a crecer. No lo sabemos, es verdad. Pero si permanecemos humildes, si permanecemos confiados en el Señor y sobre todo si permanecemos sabiendo cuál es nuestro lugar, estoy seguro de que Dios nos seguirá bendiciendo y seguirá engrandeciendo tu ministerio. Ya hemos hablado acerca de Moisés, hablamos de Daniel, hablamos de Nabucodonosor y hemos llegado con todos ellos a un mismo punto, que es negarse a sí mismo y dejar que Cristo sea el que se muestre a través de nosotros. El apóstol Pablo hacía una mención acerca de esto en Filipenses capítulo 2, donde habla el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Habla de aquellos que predican, enseñan, pastorean o escriben, no por un genuino interés en la difusión del Evangelio, sino por sus propios intereses, su gloria, su prestigio y su ambición egoísta. En lugar de procurar agradar al Señor Jesucristo, procuran más bien complacer a las personas y ganar a su favor. Tales ministros considero que no son verdaderos siervos del Señor. Los verdaderos siervos del Señor cumplen aquella palabra que se llama abnegación, que es negarse a sí mismo. Como dice en Lucas 9, 23 y 24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pareciera una contradicción, pero según lo que nos dicen las Escrituras, para salvar la vida hay que perderla, y para perderla solo hay que tratar de salvarla. A los que están vivos espiritualmente se dice: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso está en Colosenses 3:3. La vida eterna es solo para aquellos que se niegan a sí mismos, crucificando al primer Adán, el hombre viejo, y para que el segundo Adán, que es Cristo, reine en su vida. Cuando hablábamos de que Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, él había adoptado esta posición. Él había entendido que era necesario que Cristo sea primero. Ahora que ya estaba Cristo en el mundo, y que estaba Cristo en su vida, y que estaba Cristo para poder mostrar todo lo que el ministerio que iba a desarrollar y de la forma en la que Él se iba a glorificar. Tenía mucho trabajo que hacer. Juan el Bautista preparó el camino. Juan el Bautista hizo su parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dejar que Cristo haga el saldo. La gloria siempre será para Él. La gloria siempre la llevará el Señor. Nosotros solo somos los instrumentos que nos dejamos usar con sus manos. Hay algunos ejemplos notables en la palabra del Señor, como ya hemos venido hablando, de quienes hicieron esta actitud. El mismo Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dejó la comodidad, dejó la popularidad, dejó las riquezas, la gloria, lo sacrificó todo con tal de cumplir la obra para la cual había sido llamado. Abraham también dejó su hogar, dejó su parentela, dejó sus amigos, pasó el resto de su vida en el extranjero y murió sin recibir lo que le fue prometido. Pero aquella fe, aquella abnegación, lo llevó a ser el padre de todos los fieles, y en su simiente son bienaventuradas todas las naciones de la tierra. Moisés, como ya lo dijo Gabriel, sacrificó su buena carrera a fin de cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Dejó la gloria, dejó las riquezas, dejó aquellas cosas pasajeras. Si hablábamos de los discípulos que fueron llamados por Cristo, también dejándolo todo, dice la palabra del Señor, le siguieron. Y ahora estábamos hablando de Pablo, hablamos del apóstol Pablo, que toda la posición de su carrera religiosa que él había tenido, que él había logrado, lo dejó y lo consideró como basura, dice, para poder servir al Dios vivo, para empezar una carrera prometedora al servicio del Señor. ¿Acaso no valió la pena? Claro que sí. Pablo mismo lo dice en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 5 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay muchos ejemplos del cual nosotros podemos aprender y podemos entender de que si nosotros dejamos que Cristo sea el que brille en nuestras vidas, y nosotros dejamos todo lo que somos, todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos en nuestra cabeza, todo lo que creemos que tenemos en nuestro bolsillo, dejamos que eso sea simplemente secundario o se vuelva simplemente instrumento en las manos de Dios, vamos a experimentar aquella gloria que Dios nos quiere permitir a nosotros vivir y disfrutar, pero siempre y cuando dejemos que la luz que brille sea la de Él. Si nosotros estamos alumbrando, es gracias a la luz
que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si nosotros estamos en aquello alto que Dios nos ha puesto, es porque dice en el Salmo 91 que te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. La palabra del Señor nos muestra promesas de grandes bendiciones, pero siempre y cuando nosotros dejemos que sea Cristo, que sea el Señor, aquel que lleve toda la gloria de todas las cosas que nosotros hacemos a través de Él. Lo simplemente que hacemos nosotros es predicar su palabra, y al predicar su palabra vienen las bendiciones que Él ha preparado para nuestras vidas. Yo no puedo ver, yo no puedo ver, yo no puedo ver la luz de nuevo día, yo no puedo ver a la bella y lindas flores, yo no puedo ver los hermosos campos ni a las aves volar. Yo no puedo ver noches con luna llenas, yo no puedo ver a las fugaces estrellas, yo no puedo ver brillar al firmamento ni a las nubes pasar, pero puedo sentir que yo puedo escuchar, también puedo respirar, también puedo gustar, también puedo palpar, también puedo caminar, y las gracias doy a Dios por la vida que Él me da. Yo no puedo ver ríos y manantiales, yo no puedo ver montañas ni animales, yo no puedo ver la magnificencia de la creación. Yo no puedo ver ciudad ni rascacielos, yo no puedo ver naves en alto vuelos, yo no puedo ver avances de la ciencia en la televisión. Pero puedo sentir que hay alguien en este lugar, puedo su voz escuchar y su fragancia respirar, su dulce amor gustar y sus manos bendecir, y cantarle quiero yo con todo mi corazón. Yo no puedo ver la naturaleza, pero puedo ver los sobrenaturales, porque puedo sentir que ángeles acampan este lugar. Yo no puedo verte, amigo mío, yo no puedo ver a mis seres queridos, pero puedo sentir que Cristo está en este santo lugar. Él está para salvar y también para ayudar, también para consolar, también para perdonar, también para sanar, también para bautizar, y adorarle quiero yo en espíritu, en verdad. La 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 aleluya. No, 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 pero te amo, te amo, te amo, te amo, Señor. Tú no lo puedes ver,
amigo mío, pero puedes oír su voz. Amigo mío, Él llamándote está, ábrele la puerta de tu corazón. Para poder creer, amigo mío, no es necesario ver. Amigo mío, solo hay que tener fe y verás qué lindo es gustar de su amor. Uno lo puedes ver, amigo mío, pero puedes oír su voz. Amigo mío, Él llamándote está, ábrele la puerta de tu corazón. Para poder creer, amigo mío, no es necesario ver. Amigo mío, solo hay que tener fe en Cristo Jesús y tú salvo serás. ¡Aleluya! Estamos presentando Edificando tu vida. Gracias amigos por su gentil atención a este programa. Esperamos que haya sido de grande bendición para tu vida y solamente me queda decirle que el Señor te bendiga, que siga prosperando tu ministerio, el esfuerzo que tú estás poniendo, la humildad que tienes con el trabajo que se te ha encomendado. Sigues haciéndolo así, el Señor te recompensará a su debido tiempo. Les habló su amigo y hermano Gabriel Lobo, quien les dice hasta la próxima semana. Muchas gracias, queridos amigos. Dios les bendiga, que sea de gran bendición en todo esto que hemos podido hablar, que hemos podido conversar con ustedes, transmitirle de estas experiencias que hemos extraído de la Biblia y aquella respuesta que dio Juan el Bautista a quienes se lo preguntaban. Que sea Él quien crezca, pero que yo mengüe. Eso es lo que en nuestra vida debe haber constantemente. De gran bendición será si nosotros podemos aprender a aplicar aquello en nuestro corazón y dejar que sea Cristo todo glorificado en nuestra vida. Muchas bendiciones para ti, que Dios te añada bendiciones en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas durante esta semana. Te recomendamos escuchar de 5 a 6 de la tarde, desde este día martes hasta el sábado. Durante esta semana tendremos mucha palabra de Dios en diferentes temas y también órganos que están hablando. Mañana las mujeres, jueves es la Secretaría de Misiones, viernes varones y sábado la juventud. Muchas bendiciones para ti. Te habla tu amigo José Luis Pereira y será conmigo hasta el día viernes de esta semana. Les hemos presentado Edificando tu vida.